Bueno, la semana económica, ¿no? Y las controversias. Por un lado, los grupos concentrados de los que habla Cristina. Por otro lado, el viceministro de Economía que habla de que estamos coqueteando con la inflación y muchas otras cosas que van sucediendo. Y lo vamos a hablar con un economista que está con nosotros, que es Alfredo Romano. Y le doy la bienvenida. Después también vamos a estar hablando de cómo suben los alquileres. Está Daniel Zampone en el piso. Pero arrancamos con la economía. Arrancamos con Alfredo Romano. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Decime qué es lo más importante de la semana que pasó a nivel económico y cuál es tu visión. Principalmente la pérdida de reservas, ¿no? Desde que se acabó el tema de dólar soja, el central ya perdió 740 millones de dólares y el problema es el futuro, ¿no? Ya las proyecciones de trigo de acá, digamos, a fin de año, recordemos que este año fue récord, o sea, el que pasó 22 millones de toneladas, ya estamos hablando de 14 millones, con lo cual van a ser menos dólares de acá a marzo hasta que volvamos a la cosecha gruesa. Y ahora, después... Sí. No, perdón, terminás, pensé que habías terminado. No, y el otro punto central es el tema de la reserva de la tasa americana, ¿no? Que vuelve a subir y Estados Unidos vuelve a condicionar fuertemente el crédito en el mundo con una tasa que sigue subiendo. Ahora, pienso, vos arrancaste por lo que yo no hubiese pensado, por eso no soy economista, que es la pérdida de reservas, que es fundamental es de la macro. En la micro, la inflación disparada, la política de control de precios y diferencias entre el ministro Massa y Rubinstein por cómo debería manejarse la inflación, ¿no? Control de precios versus el problema de las empresas que están aprovechando y remarcando a troche y moche. ¿Cuál es tu opinión? Es un círculo vicioso negativo. Ya la Argentina está en un nuevo régimen inflacionario de 3 dígitos de inflación este año y el año que viene nosotros proyectamos 120 de piso. Wow. Siempre y cuando no ¿120% de inflación? Por eso Por eso Rubinstein dice que están coqueteando con la hiperinflación, ¿no? El tema es, sí, para ese tema, mira, yo te voy a hacer la analogía de Alberto Fernández, una promesa del 2019, me acuerdo cuando decía que él iba a defoltear las LELIQs. Para pagar, digamos, las jubilaciones, que cuando uno ve en términos reales perdieron casi un 5% y casi un 8%, digamos, el año pasado, con lo cual eso no resultó. Pero lo grave es que él recibió una herencia de 1.2 billones de pesos y va a entregar a este ritmo 16 billones de pesos de deuda. Bueno, eso es inflación que está absolutamente... digamos, contenida, pero que cuando eso se realice en nuestra economía va a generar un proceso explosivo inflacionario. Te hago una consulta. Vos hablabas un poco de cómo fueron mermando las reservas a partir de que se terminó el dólar soja y una colega de La Nación escribía de la posibilidad de un dólar Navidad, digamos, volver a ofrecerle al campo algún tipo de cambio más elevado como para que liquide. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Lo ves como un parche, como una posibilidad? Es un problema muy grave porque la contracara de lo que tiene de ofrecer un tipo de cambio diferencial es que el central tiene que emitir. O sea, el dólar soja nos costó 1.8 billones de pesos de emisión para poder pagar, digamos, ese dólar soja a 200, con lo cual esto que digo que va a entregar 16 billones de pesos entre este escenario que hablan de que se van a empezar a dar nuevos tipos de dólares soja y trigo, etcétera, va a ser más emisión, cuando ya la emisión viene siendo, digamos, de más de 4 billones de pesos solamente de ampliación de la base monetaria. Romano, tenemos varias preguntas para hacer. Todo el equipo está levantando la mano. Mientras tanto, Massa parece que te contradice porque señaló que la economía va por buen camino, ¿no? Así lo dijo. ¿Qué va a decir, no, Hugo? Vamos a escucharlo, dale. Dale. Y creo que en un momento en el que le hemos ganado a la incertidumbre y empezamos de vuelta a estabilizar nuestros fundamentos macroeconómicos, es clave que tengamos la capacidad, más allá de estabilizar, de pensar el mediano y largo plazo de la Argentina. Empezamos a estabilizar los razonamientos. ¿Qué dijo la mediano y largo macroeconomía? plazo. La mediano y largo plazo. Estabilizada, o sea, ¿no? estabilizar tiene que ver con las reservas del Banco Central. Sí. Eso No. tiene que ver, ¿están consiguiendo reservas del Banco Central? Porque en realidad el centro de la discusión es ese, ¿o no? Sí, mirá, el populismo tiene una gran estrategia y una capacidad de comunicar, porque principalmente el foco a quien le habla es gente ignorante que no tiene capacidad de entender lo que sucede en la Argentina. Entonces, cuando él habla que
la Argentina está ordenándose macroeconómicamente y los fundamentos que habla TAS, eso es una mentira absoluta, porque en materia fiscal tenemos un problema fiscal gigante, 2,5 puntos de déficit fiscal, a partir de la emisión monetaria, que él dijo que no iba a emitir un peso más y había devuelto los 10.000 millones de pesos el primer día que él asume. Bueno, solo con el dólar soja emitió 1,8 billones de pesos más. Entonces, es una capacidad que tienen, pero que lógicamente hablan un sector muy pequeño de la sociedad. Los que estamos, digamos, en el día a día y realmente formados en este tema, entendemos que acá no hay ningún plan de estabilización, la economía argentina no está estabilizada, estar hablando de más de 100% de inflación en el 2022 y 2023 es dramático, y esto que mencionás vos de las reservas internacionales, vamos a ver cómo los próximos meses siguen menguando y estos 5.000 millones de dólares que se consiguieron se van a sortear en los próximos meses para mantener un tipo de cambio ficticio. Alfredo, hablas del día a día y nada más del día a día que los salarios. Por un lado tenés a la Casa Rosada que dice los salarios le ganan a la inflación, por el otro lado tenés a Cristina Kirchner planteando que hay un gap tremendo entre el crecimiento y los salarios, diciendo que es la participación del salario en el PBI más baja. Bueno, ¿qué hay con los salarios? ¿Qué pasa con los salarios? Los salarios en términos reales vienen perdiendo, no hay forma de ganarle a 100 puntos de inflación. A ver, las paritarias te ponen nuevos pisos, cuando hablamos de 90, 100, 116%, eso habla de un piso, ¿no? Una indexación que la economía viene, digamos, generando y que se está espiralizando. Pero eso no quiere decir que los salarios vienen, digamos, acompañando a la inflación. En términos reales, toda la gestión de Alberto Fernández se ha perdido desde el 2020 en adelante, con pandemia, y con esta situación, digamos, que está atravesando la Argentina. Y nuevamente, el escenario que decían de utilizar las LELIQs, de foltearlas para no pagarlas y utilizarlas para pagarle a los jubilados, los números son contundentes. Hoy un jubilado con la otra fórmula con la anterior fórmula del gobierno anterior estaría cobrando 3 veces más de lo que se está cobrando hoy. En Romano, quédate un minuto, por favor. Está Zampone, que nos va también a ilustrar mucho sobre la economía y el mercado, por supuesto, inmobiliario. Pero tenemos información urgente. Bueno, Daniel, sí, perdón, es Mariana. así. No, lo que quería era incluirlo también, Alfredo Romano, para que nos diga también que esto está cambiando. En realidad, y digamos, no se lo puede parar, ¿no? El aumento de los alquileres no se lo puede parar, las tarifas también van a aumentar y los salarios no aumentan. Es que el principal problema que tuvo la ley de alquileres es que termina achicando la oferta. Ese fue el gran problema, porque acá lo que puso es en jaque como decía bien acá nuestro amigo, el tema, digamos, del que quiere alquilar. Entonces, muchos alquileres también se dolarizaron, porque en el fondo no es que también siguen a la inflación. Muchos han subido hasta más de lo que, digamos, hemos visto en los últimos meses. Y esto es lo que digo, principalmente intentaron de regular un mercado que lógicamente cuando vos intentás de regular algo mal, termina generando las consecuencias que estamos viendo. Menos oferta, más caro y más problemática habitacional. Alfredo, te quiero preguntar por el dólar, y el dólar tiene que ver también mucho con el mercado inmobiliario, tanto en la compra-venta, también en el mercado de alquileres. Vos tenés una emisión monetaria, tenés el problema de las LELIQ, tenés una alta inflación, tenés cepo, tenés todas las condiciones para que los dólares libres suban. Sí. Sin embargo, desde el julio, que llegó a 3.40, con un pico alto, empezó a bajar. Digo, y sin embargo las condiciones son las mismas de julio. ¿Por qué está bajo el dólar? Digo, ¿o por qué no sube como se esperaba? Sí, no, las condiciones son peores, no son mejores. Digo, porque acá hay una confusión enorme que generó este mecanismo de masa de transmitir cosas que no son reales y que está asociado nuevamente. Cuando uno ve el tema pesos, el tema LELIQ, hoy hay 9 millones de stock que, para que la gente entienda, la contracara son los plazos fijos de la gente. Hoy la gente habla de el tema de que coloca la plata en plazos fijos porque le ganás 6% de interés mensual. Sí. Pero eso en el fondo tiene un costo financiero atrás que lo está pagando el central y el central está quebrado. Pero la pregunta es si esto es ficticio, este dólar libre que no sube, porque puede ser que explote en algún momento. Es una especulación absolutamente financiera de momento, como ha sido la Argentina históricamente, y que lo hemos visto en los últimos 5 años. O sea, hoy hay una tasa de interés alta, te paga un buen interés y de un momento al otro las condiciones van a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque los fundamentos están muy mal.
Porque nuevamente las reservas netas, digamos líquidas, siguen siendo negativas, porque la bola de los pesos se sigue acrecentando una tasa que ahora es del 107%, porque a nivel macroeconómico el cepo cambiario es aún mayor, porque las condiciones del campo han empeorado y las proyecciones son peores para el año que viene de lo que era en julio a lo que estamos viendo hoy, y porque además el mundo se agravó fuertemente. Daniel, Entonces, perdón. Lo que he llegado al 31 de diciembre, yo hablé con distintos centros turísticos, la expectativa es que sea del 90-95% en enero. ¿Hay que cerrar hoy, Alfredo, si uno quiere alquilar en el verano? bueno, no soy experto, pero sin dudas... Como economista. Como economista te digo que la inflación sigue al 6-7% mensual todos los meses. ¿Tenés número de octubre? Nosotros estamos viendo 6,8 de inflación. 6,8. 6,8. O sea, 6,2 fue la de septiembre. Se vuelve, digamos... Porque te a- entran tarifas ahí, ¿no? Es el medio punto que no había entrado el mes anterior. Exactamente. Y lo que vemos para adelante es 6 meses, arriba de 6,5. Ahora, los próximos 6 meses. ¿cómo hace el gobierno para lograr el 60% de inflación que puso en el presupuesto? Magia. Bueno, nuevamente, eso otra vez es hablar, digamos, las proyecciones de este año, de cuando se cierra el acuerdo con el fondo, era 38, 48 de inflación y vamos a cerrar arriba de 100. ¿Arriba Bueno, de 100 cerramos seguro? Sí, 100. Bueno, ya lo dijo el REM, ¿no? Sí, Digo que 100. el REM ha ido corrigiendo continuamente. ¿Qué es el REM? Porque yo el REM es el relevamiento de sueño para mí. expectativas del mercado. El relevamiento de expectativas de mercado, que es una consulta que hace el Banco Central con 39 consultoras y bancos. Volvió a dar 100% de aumento interanual para este año y 96% para el año que viene. Nada que ver con el 60% del presupuesto. Claro. Bueno, me acuerdo hace un par de meses estuve con Luis Novarecio acá y me decía, ¿cuánto es el piso? 80%. Y me miró como diciendo, este está loco. Y bueno, claramente lo que uno ha visto es cómo se ha ido espiralizando el problema inflacionario. Que acá es importante también remarcar esto. El gobierno quiere controlar para que la gente pueda entender. O sea, hoy hay una especie de contención, digamos, de los tipos de cambio, que es como la temperatura de la economía del argentino en la diaria, ¿no? Los dólares. Pero vos no podés controlar balanza comercial, o sea, los dólares que entran y salen. No podés controlar el tema fiscal, o sea, si vos no haces ajuste, de alguna otra manera eso se tiene que financiar. Acá se está usando la emisión monetaria, porque en el fondo se sigue emitiendo. Entonces, como me preguntaban recién el tema de los dólares paralelos, que hoy están estabilizados, no se va a controlar durante muchos meses más. Es únicamente algo de muy cortito plazo y que viene dado como consecuencia de una suba muy fuerte de la tasa de interés que genera este carry trade o esta sensación de ganarle 6-7% mensual a la plata. Son